Amigas, amigos, amigues, amix todos, esto es ni más ni menos que La Conjura de los Necios, un programa cómico, fársico, político, cultural, donde se habla, bueno, pues de libros, discos, shows y demás, lo que se nos vaya apareciendo en la vida. Y bueno, creo que es importante echarle una mirada, a quienes no la han hecho, pues deberían de darse un chapuzón, ni más ni menos que a The Boys. The Boys es una serie en Prime que nos habla de, digamos, una fantasía de lo que vienen siendo los superhéroes. En este caso, en el mundo hay muchos superhéroes que son muy similares a los que ya conocemos. Hay uno que se parece a Superman, que es el mero mero. Hay otro que se parece a Batman, al Hombre Araña, a Aquaman, y hombres y mujeres de todo tipo que tienen superpoderes debido pues a una sustancia muy brava que se genera en ciertos espacios científicos, militares y demás, y que al someter a una criatura a esta sustancia, bueno, pues se convierten en seres superpoderosos de distintas maneras, a veces de manera chocante, a veces de manera muy compleja, muy atormentada, y entre ellos se genera pues lo que viene siendo una locura fascista, una tentación ultraderechosa, una tentación facha, encarnada, en este caso, en superhéroes. Por supuesto, esto no es nuevo, la idea de un Estado totalitario, de un Estado que decide los destinos de todos, que es unilateral, que no conoce la democracia, o que finge ser demócrata, o que finge ser progre buena ondita, o que finge tener apreciaciones sociales, y que en realidad son mentiras, todo para llevar a una especie de gobierno totalitario de ultraderecha. Por supuesto, la base de todo esto tiene que ser, por supuesto, El Gran Hermano, el Big Brother, 1984, de George Orwell. Y así hemos visto a lo largo de la historia muchas películas y muchos libros, muchas novelas que tienen esta visión. Y pensemos nada más en los villanos de James Bond, todos con una locura, una búsqueda de ser pues los meros del mundo mundial, de apoderarse del mundo de una manera tosca, osca, pero también de una manera muy miserable, donde se les escatima a la sociedad las posibilidades de una vida mejor, de desarrollo, y se les utiliza y se les friega, se les amuela. Y eso, por ejemplo, está el cuento de la sirvienta, que nos habla de ese estado totalitario. Ya es una serie, es un novelón tremendo, donde se plantea esta idea, ¿no?, de un estado totalitario que va ganando espacios mientras la sociedad va perdiendo derechos, hasta que al final pues, se convierte en esos estados terribles y totalitarios. Esto de Margaret Atwood, que es una de las grandes escritoras, que pues sí pone de manifiesto esta idea de cómo un estado superpoderoso termina avasallando a las grandes mayorías, imponiendo una sociedad machista, misógina, homófoba, donde se quitan los derechos, pues prácticamente con un pensamiento medieval, pero con un sistema capitalista neoliberal bastante manchado y avasallador. De ahí surge The Boys, que empezó siendo un cómic y luego ha terminado siendo una serie de televisión con mucho impacto, sobre todo por la parte, digamos, en principio descarnada de cómo se ven a los superhéroes, que al tener este poder pues tienen delirios de grandeza, de superioridad, y que están todos metidos en una gran empresa que se llama Vought, y esta enorme empresa multinacional pues controla sus destinos y también lo que tienen que hacer, o sea, fingir ayudar a los demás para plantear un enorme y tremendo negocio donde se hacen películas, series de televisión, noticieros, y todo desde un pensamiento bastante conservas en almíbar, como si hubiera ganado el PAN, más o menos, el partido de Donald Trump. Y yo creo que más bien la mirada es hacia eso, Donald Trump. ¿Qué significa? ¿Qué representa?
en este pensamiento muy con Sebastián Almíbar, bueno, pues eso los cuestiona y lo señala esta serie de Boys a lo largo de sus ya quinta temporada, que seguramente será la última, y donde pues se habla de todo esto. Entonces, el principal personaje es un tipo que es como un Superman, tiene todos los poderes, pero tiene esta tentación megalomaníaca, y desde ahí labora y trabaja, no tiene el menor interés en las vidas humanas, ve a los seres humanos como seres, como prácticamente pues animalitos del bosque que se pueden matar de muchas maneras sin importarle, y todos a su alrededor, estos supuestos superhéroes, o no, pues tienen esa misma idea, ¿no? Megalomaníacos, que no tienen ningún sentido de la moral, de la ética, aunque están metidos en esta enorme empresa que aparentemente los controla, y de pronto se dan cuenta esa empresa que ya se les van yendo de las manos, porque este personaje pues tiene toda la ambición de apoderarse del mundo y más allá. Por supuesto, alrededor de toda esta búsqueda pues hay historias donde se ve como estos superhéroes en realidad son seres dañinos y dañados, seres desprovistos de alma, seres solamente con el ánimo de hacer lo que se les dé su regalada gana, pasando por encima por todos los demás. Lo que llama la atención también es la manera en que se cuenta la historia, ¿no? De una manera muy oscura, muy gris, y también frente a ellos hay un grupo, que son los Boys, The Boys, que trata de contenerlos y que están curiosamente amparados por la CIA. La CIA dice, esto está peligroso, y a pesar de todo de que la CIA no se destaca por ser una institución progre, ni mucho menos, pero que sí tratan de contener y de observar y de analizar a estos personajes que quieren apoderarse del mundo, y en principio de Estados Unidos, con este pensamiento muy a la Donald Trump, muy a la Donald Trump, muy a la Milley, muy a todo lo que tiene que ver con la onda facha. O sea, Mussolini, Hitler, pues estarían muy contentos con esta idea. Y bueno, pero lo que llama atención de todo esto es que en esta última temporada, pues ya prácticamente es eso, ¿no? Estos superhéroes malditos, miserables, pues ya están en esa exploración y buscar apañar al mundo, pero no tienen no tienen una mente muy brillante, tienen mucho músculo, mucho poder, pero no tienen una mente muy brillante para construir todo lo que ellos esperan. Entonces no les es tan fácil, porque este grupo de boys pues busca boicotearlos, busca torpedear sus esfuerzos, busca contenerlos, y pues ahí ya gente muy desarraigada, muy amolada emocionalmente, pero que tiene esta búsqueda. Entonces eso es una cosa muy alucinante y muy divertida, y también muy dolorosa, porque además la manera de contar esto es muy descarnada. Hay mucha sangre, hay muchos ruidos así de carne molida, muchas imágenes, pues sí, que te atormentan, porque pues es estos héroes, pues, o sea, tus supuestos héroes, pues rompen todas las barreras, incluso las de la carne humana. Y veamos en el delirio ya total, cómo hacen experimentos con borreguitos, y esos borreguitos se convierten en especie de vampiros maníacos, voladores, siniestros, come carne. O sea, y otra cosa tremenda. Pero bueno, pero el alegato fundamental tiene que ver con eso, con explorar esta oscuridad que hay en el alma de los superhéroes. Algo que ya habíamos visto en los cómics, digamos, de Superman o de Batman, y las películas, donde pues estos seres, para salvar al mundo, pues prácticamente lo destruyen, ¿no? Y todos los daños colaterales que hay a partir de su heroicidad, pues se vuelven en su contra, y la gente pues les tiene miedo. O sea, sí, los salvan vidas, pero para ello tienen que destruir medio Nueva York. De eso luego se está viendo, y vemos como Superman, como Batman, como Flash, como la Mujer Maravilla, tienen estas preocupaciones de pronto, porque tienen, digamos, un alma buena, y su propósito es salvar al mundo. Claro, desde lo obvio, desde la obviedad, desde las grandes tormentas, el avión que va cayendo, el villano maldito que se quiere apoderar, pues sí, pero se les olvida de qué es lo que genera o desarrolla, porque como no han leído Marx, pues no entienden esas ondas, y no entienden que, bueno, cambiar el pensamiento neoliberal,
todo el sistema capitalista, pues convendría para hacer unas sociedades más civilizadas, más humanas y demás, pero eso no les importa. No atacan las consecuencias, pero no atacan lo que detonan la creación de villanos, de supervillanos, de gente miserable, canalla y maldita, ¿no? ¿Qué es lo que lleva podría resolver ese tema? Que eso sin soslayar, pues los aviones, las tormentas, los terremotos, qué sé yo, que ellos ayudan a contravenir. Entonces, es un alegato interesante. Los superhéroes son cuestionados y es cuando viene la famosa frase de los años 60 franceses, donde se decía, los héroes están fatigados. Y aquí vemos cómo la fatiga tiene que ver no solo en el poder de sus músculos, sino en el de sus neuronas, que están muy dañadas, porque pues es la decadencia total del superhéroe. Entonces es un alegato interesante, vale mucho la pena entrarle a esta serie, que si ya en las últimas partes ya está cada vez más escatológica, cada vez más descarnada, la sangre brota por todos lados para sostener estas tesis. Así que cáguenle por ahí. Los más rápidos. Tiene que ver con los atletas, que esto es una serie de Netflix, que viene con el historial de la Fórmula 1, el tenis, con donde van metiendo las cámaras a las profundidades de los atletas, de los deportistas. Y aquí, pues tiene que ver con algo que a todo el mundo le alucina, que son pues las carreras de 100 y 200 metros, cómo se prepara uno y cómo tienen las dudas, cómo viene el empeño, cómo viene toda la problemática alrededor, lo que significa cometer un error en esas pruebas, lo que le genera a la familia. Entonces es una cosa muy amplia. Me parece que no está tan bien contada la historia como en las otras, como en el caso de la Fórmula 1 o en el caso de la Tour de France, que es increíble. Se meten en cada rueda, en cada vuelta, en cada transformación de las pistas, de esa enorme carrera que requiere, pues por supuesto, un desgaste emocional y físico superior. Entonces, y aquí en los más rápidos, pues no se logra tanto, ¿no? Pero no deja de ser muy llamativo, sobre todo ahora que se acerca, pues París 2024, las Olimpiadas, y vemos ya, pues sí, todo lo que significa para un deportista, el sacrificio que tiene que ver con la búsqueda de una bella medalla, lo que tiene que ver alrededor de los patrocinadores, lo que tiene que ver alrededor de las grandes marcas que le meten mucho dinero, las televisoras. Hay demasiado en juego y estos atletas no solamente tienen que estar preocupados por su preparación física, por el entrenamiento, sino también por enfrentarse con los otros que también quieren lo mismo. Entonces aquí se ve mucho en esta serie como la confrontación entre el equipo jamaicano o jamaiquino con el equipo estadounidense de atletismo. Entonces y mientras ve las instalaciones maravillosas y espléndidas de Estados Unidos, vemos como los jamaiquinos pues sí tienen instalaciones mucho más, digamos, de austeridad republicana. Entonces es un choque de maneras de ver el mundo, de maneras de concebir el deporte. Entonces es interesante desde esa perspectiva y echen una mirada. Hay también otra serie sobre el golf, hay una que tiene que ver ahora mismo con los corredores, los receptores abiertos en la NFL. Entonces sí te deja ver cómo es ahí. Creo que el más importante de todos estos documentales, este tipo de trabajos, es El último baile, de Last Dance. Es la historia de la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Esa, véanla si no la han visto, ya tiene su rato. La vimos en la pandemia, y sí nos ayudó a entender lo que es este deporte, lo que es el sacrificio, lo que es la habilidad y lo que es el cuerpo humano en su máximo esplendor. Me encontré este libro de Roland Topor. Roland Topor lo encontré en una librería de viejo, y está muy bien cuidadito para ser una librería de viejo. Dice Roland Topor, el par de senos más bellos del mundo. Hizo una serie de cuentos, de historias, de relatos, pues alucinantes. Roland Topor es uno de los escritores más alucinantes, locos, que ha habido y habrá sobre la faz de la Tierra. Entonces, cuentos fantásticos,
espléndidos, locos, muy locos. La historia del par de senos más bellos del mundo es un personaje que de pronto se despierta en la mañana y como un Gregorio Samsa, en vez de estar convertido en escarabajo, en cucaracha, está convertido en un extraño hombre con unos senos espléndidos. Entonces, toda esa historia va por ahí. Y entonces Roland Topor va contando, y es un personaje que estuvo en el cine, que construyó, por ejemplo, pues grandes animaciones. Es un personaje muy oscuro, pero muy presente en la cultura popular y la cultura de más altísimo nivel. Ah, y también me encontré este libro de Charles Bukowski, el gran escritor de los borrachos. La gente que dice, soy borracho, soy drogadicto, soy un viejo cochino, a lo mejor puedo ser un gran escritor. No, muy pocos lo logran, entre ellos Charles Bukowski. No hace falta mucho más que nada más meterse el alcohol todo el día. Pero Charles Bukowski tuvo pues un gran éxito de ser un cartero ahí, borracho, pendenciero y jugador. Era un gran apostador en las carreras de caballos. Escribe sus libros desde esa perspectiva de un tipo, es digamos, una anomalía en la Matrix, un personaje que no tenía que haber llegado a ningún lado, y de pronto se transforma en un escritor de culto. Entonces Charles Bukowski, por ejemplo, pues El cartero es una de las grandes novelas. También está la máquina de follar, y un montón de libros. Pero bueno, llega un momento en que Mariposa de Barfly se convierte en una película y ya lo lleva a Hollywood y se transforma, se convierte. Hay un libro que escribe el propio Charles Bukowski que se llama Hollywood Babilonia al respecto, cómo fue su experiencia dentro de la industria cinematográfica, que fue pues la orgía perpetua. Y en este libro se llama Shakespeare nunca lo hizo, es cómo hizo esta gira que hizo en Europa, porque mucha gente ya le pedía que se diera su vuelta por las Europas. Entonces, pues cómo chocó con los intelectuales europeos que se sentían él también desparpajado y también, digamos, que ya había pasado de todo, que no tenía nada que perder. Bueno, pues se les dejó ir a todos esos intelectuales europeos. La gran historia que tuvo en el programa más famoso de Francia, se llama Apostrophe, y este programa es sobre literatura, entrevistar a escritores, y cuando aparece ahí y hace todo un merequetengue y cuenta toda esta gira europea que es alucinante, y lo que le dice quizás solo comparable a esta gran entrevista que le hicieron hace 1000 años, que se llamaba A mí lo que me gusta es rascarme los sobacos. Y encontré también esta joya, que es por supuesto una nueva edición de un clásico de Edgar Rice Burroughs. Si no les dice nada el nombre, es el creador de uno de los personajes de la cultura popular más no alucinante, sino digamos más representativos de una época muy precisa, quizá entre los 20, 30, y luego la llegada de su personaje Tarzán, el Kriga Bundolo mata. Entonces él escribió Tarzán, y bueno, con toda la enorme lista de películas que se han hecho alrededor de su personaje, desde la serie de televisión de los años 70, que todos vimos por Canal 5, vimos ahí que se hacía en los estudios Churubusco. Entonces era una historia muy, muy interesante, divertidas, de un Tarzán muy blanco en una jungla muy verde. Entonces era muy divertido. Conchita, por supuesto, su compañero de andanzas, este chimpancé que era su brother. Pero creo que la mejor película de Tarzán, hay muchas, para mí se llama Greystock. Es una película de los finales de los 80, principios de los 90, que habla de este Lord Greystock, que pues, es Tarzán, que se pierde en la jungla, después de muchas batallas, llega a Londres, y es un salvaje en Londres, un lord acá, un ser de la nobleza, de la aristocracia, y en el fondo era un salvaje que veía a todos esos aristócratas, a todos esos condes y demás, como seres más salvajes que él. Pero bueno, el libro del que que venimos a hablar se llama Una princesa de Marte, Edgar Rice Burroughs,
que es, sí, digamos, estaría dentro de la literatura juvenil, pero nos habla de este mundo de aventuras, además, digamos, rompiendo los moldes, porque lo que hacía Edgar Rice Burroughs es tener personajes muy fuertes, femeninos, y este ya es la protagonista. Entonces eso era muy importante para la época. En la época era puro machín. Y Edgar Rice Burroughs trajo, primero, por ejemplo, en Tarzán a Jane, ¿no? Que sin Jane Tarzán no hubiera sido Naiden. Y también más adelante pues fue haciendo su serie. Esta es una princesa de Marte que también llevó Disney tristemente a las películas y quedó guanga. No llegó muy lejos, pero lo importante es cómo empoderaba a las mujeres de aquellos tiempos el Grandmaster. Y bueno, este libro es una nueva edición muy bonita y les va a contar una historia deliciosa de las aventuras. Es una cosa que digamos, a los viejos lectores como yo, pues nos llena de nostalgia porque tiene que ver con esa escritura de aventuras, en los tiempos en que no había ni internet, ni existía Elon Musk, afortunadamente, ni Donald Trump, ni nada de eso. Entonces había otra forma de ver el mundo. No le quitaba lo siniestro y lo malvado, pero sí tenía unas partes, digamos, románticas, romantizar los viajes, las aventuras, y esto es mucho, además pensando en Marte, y adelantándose a la ciencia, a la ciencia ficción, a la chencha pechón. Entonces él ya veía hacia otros ámbitos. Entonces es un libro que sus hijos, los jóvenes, les va a encantar, y al lector adulto les va a llenar de regocijo. Así que nos vemos pronto. Pongan sus likes, compartan las ligas, ya saben, inviten a la gente a suscribirse, a sus amigos, sobre todo a sus enemigos, manden sus comentarios y los iremos platicando por aquí. Y como siempre les digo, mira, este es muy bonito, perdón. Este es por supuesto, es un Godzilla que me lo regalaron durante la presentación que fue hace unos días de El Derechairo que vendió su Ferrari. Entonces, gente, de verdad que no te puede emocionar más cuando te llega con un regalo, un obsequio de esta manera, más pintado por la persona. Así. Y todo lo demás. Ven, está muy bonito. Del Gran Godzilla, entonces, también les recuerdo, El Derechairo que vendió su Ferrari está en librerías. Y ahí cáiganle. Fue una gran presentación. Por ahí está. También está en este canal la referencia, ¿no? De cómo fue la presentación y todo. Sí. En YouTube. Entonces, cáiganle por ahí. Entonces, El Derechairo que vendió su Ferrari, y les mando besos, abrazos, y si tiene ánimo y todo lo demás, le quiere echar un 20 al piano, su monedero se lo permite, échelo si quiere. Así que nos vemos pronto, déjense ahí.